Centro Cristiano Amigos. ¿Cómo está? Buenas noches. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Nunca debemos de dudar de la bondad ni de la fidelidad de Dios, porque se refleja todos los días de nuestra vida, en cualquier circunstancia en la que de repente estamos afrontando usted y yo, pero su presencia está con nosotros, ¿verdad? Su palabra dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y confiamos en esa presencia maravillosa y sabemos que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias. Si tiene usted su Biblia digital, su Biblia física, en el libro de Proverbios, vamos a comenzar. Es una palabra que Dios me habló hace algún tiempo y ya la tenía preparada, pero no era el tiempo hasta ahora que se dio la oportunidad, y vamos a meditar en ella. Proverbios capítulo 18, versos 20 y 21. Dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y el verso 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Diga conmigo: dichos. Más fuerte: dichos. Muy bien. Los dichos o las palabras que salen de nuestra boca muchas veces determinan el rumbo y nos llevan a dos destinos: nos llevan a vida o nos llevan a muerte. Y esta palabra Dios la ponía en mi corazón y coincidía con la predicación de las mujeres. ¿Cuántas mujeres vienen a la reunión de los miércoles? A ver, levante su mano. Han estado hablando las mujeres, ¿verdad?, acerca de este tema de las lenguas, ¿verdad? La lengua mentirosa, por aquí apuntaba algunas: la lengua manipuladora, la lengua aduladora. Y tiene mucho que ver, o un poco que ver, con el mensaje que Dios nos va a hablar en esta noche, porque muchas veces nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en sus promesas, creemos en su palabra, pero hay un músculo pequeño, ¿verdad?, que se llama lengua, que a veces es difícil doblegar, ¿verdad? Es difícil dominar. Y entonces usted y yo podemos decir: yo creo en Dios, yo creo en su palabra, creo en Jesús, y yo lo he confesado como mi Señor, como mi Salvador, pero de repente nuestros labios y nuestra boca, híjole, como que se quita el freno, ¿verdad?, y se va por allá, parece que en una pendiente, sin rumbo, sin dirección y sin nada que la detenga. Y entonces pues ahí entramos en un conflicto, en un problema que ahorita vamos a ver, porque eso no solamente nos afecta a nosotros, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón, que dice la palabra, habla la boca, ¿verdad? Entonces, si nuestros labios y nuestra boca muchas veces suelta palabras, y no sé si le ha pasado a usted, pero de repente dice algo, ¿verdad?, de lo que de repente sabe que estuvo mal, y dice: híjole, discúlpame, no quise decir eso. Pero la verdad es que sí quisimos decirlo, estaba en nuestro corazón, ¿verdad? Pero estaba ahí escondido, guardado, oculto, y de repente llega una circunstancia que lo detona y entonces sale a la luz, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar lo que está en nuestro corazón, porque de ello habla nuestra boca. Y es muy importante, porque podemos comer fruto de vida o podemos comer fruto de muerte, y esa es una decisión que solamente está en usted y está en mí. ¿Qué tipo de fruto vamos a comer? Pero es un poquito a modo de introducción. Lo que hoy quiero hablarle no solamente es de lo que salen, de los dichos que salen de nuestros labios, que eso ya vimos que es mucha responsabilidad de nosotros, es de lo que nos llenamos, de lo que usted y yo cada día nos alimentamos, y eso es lo que sale al exterior. Pero ¿qué pasa con los dichos que vienen de afuera? ¿Qué pasa con los dichos que vienen de lo externo, ¿verdad?, que no vienen dentro de mi corazón? ¿Qué pasa con las palabras que yo escucho, que vienen de otras fuentes? Y eso es algo de lo que vamos a hablar esta noche. Por eso esta palabra se llama dichos, ¿verdad? Entonces hay dichos que salen de mí, de mi interior, de mi corazón, pero también hay dichos
que salen del interior de otra persona, pero que vienen y también pueden afectar para bien o para mal mi vida. Y para esto le voy a pedir que vayamos al libro del Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 9. Siempre es bueno me gusta tener aquí la Biblia, aunque no la uso mucho porque anoto aquí todos los versos en las hojas de mi bosquejo para tenerlo ya todo listo y no tardarme tanto, pero de repente cuando algo se atora, algo se traba, siempre la Biblia física nos saca a flote, ¿verdad? Es una buena costumbre, una costumbre viejita pero bonita, decimos ya los de la generación X. Lucas 9, 18 al 20 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? En palabras coloquiales, se da cuenta que Jesús les dijo: ¿Qué andan chismeando de mí? A ver, platíquenme el chisme, ¿verdad? ¿Qué viene de afuera? Y cuántas veces en ocasiones a usted y a mí nos pasa la curiosidad, ¿verdad? Y dice: a ver, ¿qué dicen de mí? ¿Qué están diciendo? O alguien viene con nosotros y dice: oye, ¿qué están diciendo esto de ti? Y Jesús les pregunta esto a sus discípulos, ¿verdad? Así como curiosamente, dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué andan chismeando ahí afuera en Galilea, en las afueras? ¿Qué dicen de mí? Y los discípulos, obviamente, bien instruidos, bien discipulados por Jesús, le dicen: no, Señor, pues la verdad es que no nos gusta el chisme, pero hemos escuchado, ¿verdad? Cuántas veces de repente, ¿verdad? Uno no es chismoso, pero te lo vamos a decir, Jesús, para que ores, es para que oremos, Jesús. Le dicen, ellos respondieron: pues mira, el chisme que anda allá afuera, Jesús, pues dicen unos que tú eres Juan el Bautista, dice, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo de Dios, dice esta versión. Otra versión dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, fíjense cómo Jesús ponía atención, ¿verdad? Escuchaba y de alguna manera daba permiso para que nosotros o sus discípulos escucharan también lo que viene de fuera. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen? En este caso Jesús les decía: ¿qué dicen de mí? ¿Verdad? Entonces Jesús está interesado y está escuchando, y no quiere decir que muchas veces pensamos que está mal, ¿verdad? Estar escuchando a ver qué es lo que dice la gente de nosotros, pero aquí Jesús lo escuchaba y ponía atención a lo que decían de él y les preguntaba a sus discípulos. Jesús lo sabía todo, ¿verdad? Entonces Jesús sabía que hablaban bien, que hablaban mal, pero Jesús hacía algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer con lo que se escucha de afuera, con lo que las personas hablan de nosotros. Y hay 4 dichos y los dividí en 2 grupos que ahorita vamos a meditar y vamos a estudiar. Los dichos externos es el primer grupo, y los dichos importantes, que es el segundo grupo, ¿verdad? Son 2 y 2 de cada grupo, y quiero que vayamos meditándolos y vayamos avanzando para saber qué clase de dichos nos enfrentamos usted y yo todos los días de nuestra vida. Tenemos siempre estos tipos de ocasiones en los que de repente vemos y escuchamos, más bien no vemos, escuchamos cosas que a lo mejor son buenas, a lo mejor no son tan buenas, pero vamos a irlos viendo poco a poco. ¿Está listo? ¿Sí? Ok, el número 1 son los dichos externos, dichos de otras personas que a lo mejor no son nuestras amistades, nuestras familias, pueden ser compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, ¿va? Los dichos externos pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿verdad? ¿De alguien aquí han hablado mal alguna vez? Levante su mano. Sí, muy pocos. Ok, ya más. Ok, gracias por no dejarme solo. Entonces pueden ser buenos o malos, pueden ser verdaderos, pueden ser falsos, pero Jesús hacía algo interesante. Jesús no se quedaba o no guardaba en su corazón todos los dichos que la gente decía acerca de él. Jesús, por ejemplo, venían los fariseos y les decían: tú echas fuera demonios por Belcebú, ¿verdad? ¿Eso era un dicho verdadero o falso?
falso, ¿verdad? Entonces Jesús lo escuchaba, Jesús estaba atento, pero Jesús no lo recibía. Jesús no se quedaba con ese tipo de dichos porque eran falsos, como ahorita ya usted lo dijo acertadamente. Entonces Jesús no se quedaba con una ira en su corazón, con un resentimiento, y no decía, ay, y todavía de que les predico, y todavía que vengo, y quiero salvarlos, y como una gallina sus polluelos quiero abrazarlos, y ve todavía malagradecidos. Jesús no hacía eso, pero a veces nosotros sí lo hacemos. O soy el único, ¿no? Sí, soy el único. Ok, amigo Paco, a la salida nos vemos. No se crea. Entonces, de repente, pues la verdad es que eso sí nos llega a afectar, ¿verdad? A algunos más que a otros en cierta medida. Hay muchos hombres, y las mujeres no me dejarán de mentir, que tenemos la unción de la mantequilla, por ahí le dicen, ¿verdad? Entonces muchas cosas se nos resbalan y no pasa nada. Las mujeres normalmente son más sensibles a este tipo de cuestiones, y yo creo que ustedes se identificarán un poquito más. También muchos hombres, ¿no? De repente nos afecta. Pero Jesús escuchaba que le decían, tú echas demonios por Belcebú, y Jesús no se queda con rencor, no se queda con eso, y entonces Jesús continuaba y seguía su camino. El tema aquí es que, por ejemplo, estos dichos que decían de Jesús eran falsos, pero ¿qué pasa con los dichos que dicen de nosotros, pero que no son falsos, sino que son verdaderos? Pues ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. No le va a pasar como el rey David. ¿Se acuerda la historia del rey David cuando el profeta Natán? Vamos a leerlo. Segunda Samuel 12, capítulo 12, versos del 1 al 7. Vamos a recordar un poquito la historia de lo que le pasó al rey David. Y si le pasó al rey David, no me diga que usted y yo somos más ungidos y más santos que el rey David, porque yo creo que no. Entonces yo creo que nos ha pasado, a mí me ha pasado, yo creo que usted también, o le puede pasar, o nos puede seguir pasando. Y entonces dice el verso 1, el Señor envió a Natán, a David, el profeta Natán, envió a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, le contó una historia, ¿verdad? Uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, propiedades. El pobre no tenía más que una sola corderita. Dice, y dice que la cuidaba, ¿verdad? Como aquí algunos, cuando estaba leyendo este pasaje me acordaba, de repente tengo amigos y conocidos que tienen sus mascotas y las tratan bien, mejor que a sus hijos, algunas, ¿verdad? Pero, ay, jole, pero no, tienen mucho cariño por sus mascotas, etcétera. Entonces se duermen con ellas, comen con ellas en la mesa y muchas cosas, ¿verdad? Y fíjense aquí esta historia dice algo similar. Dice que la había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, pues le quitaron pues su única oveja a este hombre pobre. Y dice la Biblia que David se encendió en ira, ¿verdad? Y le dijo, vive el Señor, que este cuate es digno de muerte, ¿no? Ese hombre es digno de muerte. Y además tiene que pagar 4 veces, 4 tantos, dice, por esa corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Entonces viene un dicho que era pues algo malo, algo negativo, y David lo escucha. Y resulta que pues David dice, no, pues ¿cómo crees? Eso no se vale, es injusto y merece la muerte. Y resulta pues que estaban hablando de él mismo. Entonces debemos de tener cuidado con lo que la gente habla de nosotros, y cuidarnos de que lo que hablen de nosotros no sea cierto, no sea verdad, que sea falso, sea mentira. Y de esa manera, como lo hacía Jesús, pues lo desechamos. Pero si no es mentira y le pasa como a David, pues hay consecuencias, ¿no? Le dice, tú eres aquel hombre y eres culpable por lo que hiciste con Betsabé. Entonces, dentro de estos dichos externos, y me quiero detener un poquito aquí porque creo que es lo más común que nosotros tenemos, o lo que nosotros vimos, hay tres cosas buenas que dicen de Jesús.
¿verdad? Primero le preguntó, ahorita leíamos en Lucas, le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces, en primer lugar, le dicen sus discípulos, dicen que eres Juan el Bautista. Y fíjense que está bien interesante porque Juan, a ver si no me falla mi hebreo antiguo, es la palabra Yehohanan, ¿verdad? Y significa favorecido del Señor. Entonces, ¿qué decían de Jesús? ¿Qué cosas buenas decían de Jesús? La gente habla de ti porque ve el favor de Dios en tu vida. La gente cuando habla de ti, la gente externa, lo que tiene que hablar es que el favor de Dios está sobre tu vida. La gente ve el favor de Dios en tu vida, habla de eso. Piénsalo un momentito, medítalo. O solamente hablan cosas malas, o solamente hablan cosas negativas. O ven y te dicen, no, ¿sabes qué? Yo conozco a esta persona, conozco al pastor José, conozco al señor José, a lo mejor le dicen, vaya en su casa a sus vecinos, o conozco al señor Enrique, ¿verdad? O conozco al señor Dionisio, y pues la verdad es que veo que él es una buena persona y veo algo diferente, algo especial, ¿verdad? Veo como que todo le va bien, todo le sale bien, sí tiene problemas, pero siempre se arreglan y está con una sonrisa. Es decir, la gente afuera ve el favor de Dios en tu vida, o ve otras cosas diferentes, o ve que eres un enojón, o te dicen, no, ese señor Dionisio, ay, siempre está enojado, y ay, no, mejor ni nos le acercamos, ese señor José, ¿verdad? Entonces, lo bueno que deben de ver en ti y en mí es el favor de Dios, obrando todos los días en nuestra vida. Es lo que tienen que hablar de nosotros. No tienen por qué hablar, no tenemos por qué hablar malas cosas de nosotros. Muchas gente lo van a hacer como lo hacían de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con esos dichos? Nada, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eran falsos. Y entonces viene la justicia de Dios y hace su trabajo, ¿verdad? Esas palabras salen sobrando y se van y se echan a perder y se pierden. Lucas 9:7 dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Y así debe estar la gente con nosotros, decir, ¿por qué? ¿Qué le pasa a este cuate? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué el favor de Dios está con ellos? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué le pasó el otro? ¿Por qué estaba enfermo y ahora es sano? ¿Por qué no tenía esto y ahora lo tiene? Y entonces dice que Herodes estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Entonces eso es lo que la gente tiene que hablar de nosotros. Es una evidencia de que usted y yo tenemos a Jesús caminando con nosotros, que ven el favor de Dios y hablan del favor de Dios en nosotros. Otra cosa de las tres que decían y hablaban bien de Jesús, aparte de que le decían de Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, ¿verdad? Y aquí se refiere que hablan de ti acerca de lo que tú hablas de parte de Dios. Usted sabe que la profecía, la palabra profeta es hablar de parte de, ¿verdad? Un profeta, su función principal, además de que hacía milagros y Dios los usaba, era hablar de parte de Dios hacia el pueblo. Entonces, lo que la gente tiene que ver en ti y tiene que hablar de ti es que hablas la palabra de Dios, hablas un mensaje de parte de Dios. ¿Qué tanto tú comunicas la palabra de Dios en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, con tus vecinos? La gente habla yo he escuchado gente que dice, ay no, es que esa señora nada más habla puro de Dios, o ese cuate nada más metemos cualquier cosa y nada más mete la Biblia y dice esto y dice el otro. Y uno decir, gloria a Dios, eso es una buena señal. Eso quiere decir que vamos por buen camino. La gente está hablando bien de nosotros y sabe que hablamos de parte de Dios, sabe que hablamos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es algo en lo que nosotros tenemos que pensar y meditar. ¿Qué tanto hablo la palabra de verdad? Dice la Biblia en 1 Corintios 13, 9 y 10, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, es decir, hablamos de parte de Dios, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Usted y yo tenemos de profetizar, tenemos que hablar de parte de Dios a la gente, a nuestra familia. Yo platicaba el domingo con unos hermanos y les decía, pues es que cuando alguien se te acerca, no es cierto, el lunes en el hogar de amistad, donde fui a compartir, le decía, si alguien se te acerca y te dice, oye, fíjate que tengo un problema, estoy enfermo, entonces
eso no es una casualidad. Eso quiere decir que Dios tiene un propósito contigo y tú como hijo de Dios tienes la potestad, la autoridad de decirle, oye, ¿me dejas orar por ti? Déjame orar por ti. A mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, que de repente uno se queda, ya después pasa esa circunstancia y dice, ¿por qué no oré por él? ¿Por qué no oré por ella? Se me va y se me fue, ¿verdad? Y probablemente era una buena oportunidad para que esa persona recibiera algo de parte de Dios a través de ti. Entonces no pierdes la oportunidad de orar por la gente. No pierdes la oportunidad de hablar de parte de Dios. La otra vez venía del aeropuerto y fue un caos el mes pasado. No sé si se acuerdan, hubo una tromba aquí en Guadalajara y yo venía regresando de Ciudad de México y el aeropuerto era un caos, no había taxis. Entonces yo ahí pidiendo Uber y nada, ¿verdad? 15 minutos, 20 minutos, media hora y nada, no había carros. Y entonces pues opté dije, bueno, pues ya no me va a tocar otra más que taxi del aeropuerto. Pues voy, me compro mi boletito del taxi del aeropuerto, más caro, pero dije, bueno, no importa, ya me quiero ir a mi casa. Estoy cansado, ya lleva media hora ahí y nada, ¿verdad? Y ya voy y me dicen, sí, 20 minutos el tiempo de espera. Está bien, pues no pasa nada, ya veo media hora aquí, pues 20 minutos, ¿verdad? Y me espero y pues nada, pasan 40 minutos y nada. Yo me acuerdo que me dieron como el turno 94, iban en el 70 y nada más habían avanzado como 3. Y ya lleva 40 minutos. Entonces ya estaba yo desesperado y entonces le decía, ay Señor, pues ponme taxis, ayúdame algo. Y ya voy, le digo, ¿sabes qué? Regrésame el boleto, cancélalo porque van 4 números y llevo 40 minutos. ¿A qué hora voy a salir? A las 10 de la noche. Llegó el vuelo a las 5:30, fíjate, ya casi eran las 7 y yo seguía ahí buscando cómo irme. Y entonces ya dije, bueno, pues otra vez plataformas, Uber, Didi, lo que sea. Dije, a ver, Señor, ayúdame a que encuentre algo. Y pasaron como 15 minutos y de repente, pum, me sale un viaje. Dije, gloria a Dios. Tiempo de llegada, 69 minutos. Y dije, uy, no, bueno. Y todavía muy amable el señor, el conductor me dice, oiga, nada más, voy a tardar un poquito en llegar, si me espere, ¿no? Y yo, no, yo creo que no. Entonces ya cancelé el viaje y bueno, otro señor. Bueno, ya total, para no hacerse la cansada, me llega el viaje y ya dice, no, pues 10 minutos. Dije, bueno, 10 minutos me espero, de eso no hay problema. Entonces llega el Uber, eran ya pasadas de las 7 y era un joven que tenía 30 y tantos años y entonces comencé a platicar con él y de repente yo creo que es Dios, ¿verdad?, que nos pone a las personas. Y el joven empezamos a platicar y se empieza a abrir conmigo, me empieza a platicar su vida personal, su familia, que era recién divorciado y y entonces una buena oportunidad para compartirle la palabra de verdad. Ahí en el taxi donde vamos, ahí en el puesto de comida donde te sientas, no sabes qué tanta necesidad y qué tanta hambre tiene la gente de parte de Dios. Y entonces Dios me permitió compartirle, me permitió ministrarle un poquito ahí en lo que duró el viaje. Y bueno, pues ya le estuve hablando de parte de Dios y todo, y yo sé que Dios sembró la semilla en ese joven y yo sé que Dios va a hacer, ¿verdad? Y Dios, dice la Biblia que a veces uno nos toca regar, unos sembrar, otros regar y otros cosechar, ¿verdad? Pero tenemos que hacer nuestra parte, amén. Ok, vamos a seguir adelante porque ya veo que el tiempo corre y no se detiene. La tercera cosa que decían de parte de Dios, le decían, o es algún profeta de los de la antigüedad. Entonces dice la Biblia en Hechos 10:43, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Testimonio. Tienen que hablar de tus testimonios. Créame que a mí me da tristeza y me ha tocado platicar con gente que uno trata de darles un buen testimonio, ¿verdad? Siempre, y uno está ahí, les comparte la palabra y de repente llegan y te dicen, oye, entonces tú eres cristiano. Sí, soy cristiano y mira, creo en la Biblia y esto, y uno le empieza a compartir y le dice, ay, ¿sabes que fulanito tal también es cristiano? Pero uy, no, fuma y dice groserías y dice esto y dice el otro, y dice, ay, híjole, mejor que esos ni digan que son cristianos, ¿verdad? Hay que cuidar qué dicen de ti, qué dicen de tu testimonio. La gente, si de repente nuestro pastor, híjole, eso sí, es un miedo bloqueado ahí, que de repente imagínense que Dios le permitiera a nuestro pastor ir con nuestros vecinos, con nuestros jefes, nuestros compañeros, a preguntarles, oye, ¿cómo está el testimonio de mi hijo? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cuántos reprobaríamos? No levante la mano, mejor así déjela, nada más piénselo y piense qué tipo de testimonio estamos dando.
¿De qué tipo de testimonio está hablando a la gente? ¿La gente ve un buen testimonio de usted de mí? ¿O ve todo lo contrario? ¿Verdad? Entonces, como Jesús dice la Biblia que nos decía, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo ¿de quién? De Cristo. Dígalo fuerte, de Cristo. Muy bien, entonces tenemos que ser imitadores de Cristo y dar testimonio de Cristo. Amén. Muy bien, entonces los dichos externos, lo que la gente dice de mí, lo que la gente afuera dice de mí. Número 2, los dichos de las personas cercanas. Ahora sí, nos acercamos un poquito, cerramos un poquito nuestro círculo de amistades. Hay personas que te conocen, son aquellos que nos conocen por lo que Dios ha hecho en nosotros. Aquí le decía Jesús a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice que le decía, tú eres el Cristo. Es decir, Cristo significa, la palabra Cristo significa ungido. Tú eres el ungido, ¿verdad? Y la unción es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, lo que la gente cercana a ti, lo que tu familia, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu compadre, a lo mejor, no sé, las personas que te conocen, deben de decir de ti, es que tienes al Espíritu Santo. Eso es lo que debes de reflejar para las personas cercanas a ti. Aunque yo conozco a algunos, no de esta iglesia, pero que cuando están con la familia se transforman, ¿verdad? Se quitan el chaleco de santo y se ponen el de Blue Demon. Por ahí decía un pastor. Ay, jole. Entonces, ¿qué dice la gente que está cercana a ti? Porque uno diría, bueno, las de afuera, pues ni los conozco, ni me conocen, pues no me interesa tanto lo que piensen, ¿no? Pero lo que dicen tus cercanos, ¿qué dicen de ti? ¿Ven al Espíritu Santo en ti? Así como Pedro le dijo, no, Señor, tú eres el ungido. Tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven al Espíritu Santo en ti y en mí? Ese es el primer grupo y vamos a ir al segundo. Entonces, estos dos grupos está bien, tenemos que considerarlo y tenemos que dar testimonio y dar ejemplo de lo que la gente dice de nosotros y reflejar algo bueno, ¿verdad? Que hablen bien de nosotros, que hablen siempre cosas buenas. Y si hablan cosas malas, bueno, pues Dios es nuestra justicia y entonces Dios se encargará de desmentir todo eso que hablan en contra de nosotros, así como lo hizo con Jesús, ¿verdad? Terminó él ganando, pues, a pesar de todas las cosas que dijeron de él, ¿verdad? Que era un alborotador, ¿verdad? Que echaba fuera demonios por Belcebú, etcétera. El número 3 y el otro grupo que quiero que meditemos es lo que Dios dice de mí. Eso debe ser, este punto y el cuarto deben ser lo que realmente debemos atesorar en nuestro corazón, ¿verdad? Eso sí no se puede mover ni un milímetro. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Sabes qué es lo que Dios dice de ti? ¿Te interesa lo que Dios dice de ti? ¿Sí? ¿Pones en primer lugar lo que Dios dice de ti? ¿O te interesa más lo que la gente de afuera dice de ti? Lo que tu familia dice de ti, lo que la iglesia dice de ti. Porque a veces, no sé si les ha pasado, pero Dios nos pone pruebas también en la iglesia, ¿verdad? Con la familia en Cristo. Y de repente escuchamos hablar malas cosas de la gente. Y por eso nuestro pastor, siempre nos ha insistido. Y una de las cosas, cuando hay algún proyecto, siempre nos dice, no hablen, no chismeen, ¿verdad? No murmuren, porque eso hace mucho daño en la iglesia. Pero usted y yo tenemos que poner en primer lugar lo que dice Dios de nosotros. Eso es lo que debemos atesorar en nuestro corazón. Pero yo conozco a muchos, y me incluyo de repente, que atesoramos lo que la gente dice de nosotros y nos interesa más lo que la gente dice de nosotros. Es que están diciendo esto, es que están diciendo otro. Yo me acuerdo de repente con mis hijos, no sé si le ha pasado, de repente llegan a casa y uno le dice, ¿por qué estás triste? Es que están diciendo esto y esto y esto de mí. Y yo les digo, ¿y es verdad? No. ¿Ok? Entonces, si no es verdad, ¿por qué te entristece? ¿Por qué lo consideras? ¿Por qué lo guardas en tu corazón? Deséchalo. Lo que debe importar es lo que Dios dice de ti. Todo lo que Dios dice de ti. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo que decía,
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me deleito, dice otra versión. Entonces debemos de considerar lo que Dios dice de mí. ¿Y cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a afirmarme en lo que Dios dice de mí? Pues con esto, con su palabra. Aquí está todo lo que Dios piensa de ti y de mí. ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Escuchas lo que Dios dice de ti? Todos los días. Es de lo que te tienes que alimentar. Es de lo que te tienes que preocupar. De lo que Dios piensa de ti. De los dichos que salen de su boca, ¿verdad? Y el cuarto punto va muy relacionado al tercero, porque es lo que yo digo de mí. Híjole, a veces somos los jueces más duros, no con las demás personas, sino con nosotros mismos. Nos juzgamos tan severamente. Pero ¿qué es lo que yo digo de mí? Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que dices tú de ti? ¿Qué dichos salen de tu boca, de tu persona? Que no puedes, que eres un ignorante, que no eres digno quizás, que eres un inútil. ¿Qué es lo que dices de ti cuando te ves al espejo? ¿Qué es lo que miras? Te dices: Señor, gracias porque yo soy real sacerdocio, soy linaje escogido, soy nación santa, soy pueblo adquirido por ti, soy un hijo, soy una hija tuya. ¿Qué palabras salen de tus labios, de tu persona? Y les decía que va directamente ligado y proporcionalmente a lo que Dios dice de mí. Y es lo que yo debo de repetir y decir de mí mismo, lo que Dios piensa de mí, y debo repetírmelo a mí mismo. Lo que yo digo de mí debe ser directamente proporcional a lo que Dios dice de mí. ¿Por qué? Porque es mi realidad, porque es mi verdad, ¿verdad? Es en lo que tenemos que caminar, en la verdad y no en la mentira. Entonces, dichos externos y dichos de personas cercanas, dichos de lo que sale de la boca de Dios y lo que yo digo de mí. Y déjame ir cerrando con esto. Es algo sencillo, pero que yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Y yo no sé si usted ha estado batallando y ha tenido o tiene quizás heridas por cosas que se han dicho de usted, sobre todo injustamente. Digo, si fueron justas, pues ni modo, ¿verdad? Pues nos aguantamos, pues yo la regué y pues ni modo que estén diciendo algo bueno de mí cuando hice algo malo. Ahí no hay ni cómo reclamar. Pero quizás hay heridas en tu corazón que vienen de dichos de personas de afuera, de personas cercanas, ¿verdad? Y muchas veces podemos encontrar la traición en nuestros cercanos, con algún dicho que haya salido de sus bocas. Pero quiero ponerle este ejemplo y me gustó para el punto número 1 y el punto número 2, los dichos externos, ya sea de gente fuera o cercana a nuestro círculo. Hagan de cuenta que esos dichos son como esta botella. Más o menos, ¿cuánto le calculan que pesa esta botella? ¿Algún matemático aquí? 250 gramos, 300 gramos, 200 gramos, ¿va? Y cualquiera la puede tomar, ¿sí va? Cualquiera la puede, ustedes aquí le puede cargar, ¿sí va? Y la puede tener así. ¿Qué pasa si esta botella la dejo así, con mi mano extendida, y la dejo 20 minutos? Ya como que ya no pesa 250 gramos, ¿verdad? Ya me va a pesar como medio kilo. ¿Qué pasa si la tengo una hora? ¿Qué pasa si la tengo más tiempo? Entonces esos 250 gramos empiezan a sentirse 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos, 20 kilos, y llega un momento en el que ya no la aguanto. Y muchas veces hacemos eso, usted y yo, con los dichos falsos que vienen de afuera.
los sostenemos y no los soltamos. Y aquí los tenemos, aquí los guardamos. Es que dijeron esto de mí, es que no se vale porque esto de sí. Oye, pero pues ya fue hace un mes, fue el año pasado, fue cuando tenías 10 años. Ay, híjole, pues por eso te pesa tanto, porque ¿cuánto tiempo llevas cargando los dichos falsos de la gente? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Soltar la botella. Asunto arreglado. ¿Con qué? Con lo que me debo de quedar, con lo que Dios dice de mí, y en consecuencia con lo que yo declaro de mí mismo, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón está lleno de los dichos que vienen de parte de Dios, entonces la abundancia que va a salir de tu boca van a ser promesas cumplidas, van a ser bendiciones de parte de Dios, va a ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero cerrar con este Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus dichos, más que la miel a mi boca. Debemos considerar y vivir conforme a los dichos de aquel que nos llamó, que nos redimió y que nos hizo nuevas criaturas. Cuán dulces son a mi paladar tus dichos, más que la miel a mi boca. Quédate con lo que dice Dios de ti, con los dichos que salen de la boca de Dios, porque esa es nuestra verdad. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Quiero que oremos, quiero que medites un poco en, primero recuerda, y yo sé que el Espíritu Santo ahorita estuvo recordándote y trayendo a tu mente esas palabras que te lastimaron, esas palabras que te hirieron o que quizás que te siguen hiriendo, que todavía está esa herida abierta y no has sanado. Y una forma para sanar esa herida es perdonar. Ahí donde estás, con tus propias palabras, ora a Dios y perdona. Perdona a esas personas que hablaron injustamente de ti, esas personas que te maldijeron, esas personas que lastimaron tu corazón y tu alma. Y dile: Señor, yo las perdono en el nombre de Jesús. Perdono esas personas, perdono esas palabras, perdono esa maldición, Señor, y yo declaro que yo soy lo que tu palabra dice que soy. Ahí donde estás, sigue con tus ojos cerrados y sigue orando a Dios. Y quiero que escuches lo que Dios dice de ti, ahí meditando, ahí con tus ojos cerrados. Porque sol y escudo es el Señor, gracia y honra dará el Señor. No negará el bien a los que anden en integridad. Aunque tiemblen los montes y tiemblen los collados, con todo mi misericordia, dice el Señor, por ti no quebrará, ni mi pacto de paz se quebrará, dice el Señor, el que tiene compasión de ti. El Señor es bueno y es un refugio en tiempos difíciles. Él cuida de quienes confían en Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche haga la obra. Y dile: Espíritu Santo, haz la obra en mí. Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora venga y traiga sanidad, traiga restauración. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga ese abrazo que muchos necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, conforta, Padre, cada corazón. Señor, sana toda herida. Señor, ciérrala. Que tu preciosa sangre, Señor, hoy obre en cada uno. Tu palabra dice, y tú dices de nosotros, que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Y hoy declaramos que esas cosas viejas, esas heridas viejas, Señor, ya pasaron y se quedaron atrás, Padre. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Hoy declaro, Señor, que todas las cosas en mí son hechas nuevas. Un nuevo corazón, una nueva oportunidad, un nuevo ánimo y un nuevo aliento para seguir adelante en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén
Dios le bendiga, amada familia. Gracias. Centro Cristiano Amigos.